Buen día República Oriental del Uruguay, buen día a todas las repúblicas de América Latina, las que van quedando, por supuesto. Estamos ya en este día miércoles 8 de marzo, un día, bueno, muy particular, del cual todos sabemos lo que esa particularidad significa y no vamos a comentar especialmente. Lo que sí voy a comentar es que estamos con algunos datos para compartir con ustedes, datos significativos respecto al tema económico del país, como lo venimos analizando, pero también a una conducta política que está desestabilizando, yo les diría que peligrosamente, al Uruguay. Una conducta política que se reitera, que comenzó fuertemente cuando este gobierno asume la conducción política y, por supuesto, valga acá la redundancia gubernamental del país, ya desde los inicios, inclusive enfrentando una pandemia, fue un gobierno para nada apoyado por la oposición, sino todo lo contrario. Parecería ser que esa oposición, que yo le llamo del PIT-CNT-FA, porque evidentemente hay toda una escalada de acontecimientos, posturas políticas, evidentemente posicionamientos políticos que provienen del Partido Comunista del Uruguay, llevando las riendas del PIT-CNT, que a su vez induce fuertemente y conduce incluso la actitud política del Frente Amplio, porque, seamos claros, tienen la misma afiliación ideológica y ambas fuerzas, es decir, esta central sindical o esta suerte de o infortunio de confederación sindical llamada PIT-CNT, está afiliada a ese foro de San Pablo, que es la gran internacional comunista creada por Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro en el año 1990, cuando ya había, bueno, se había dado la perestroika y se venía la caída definitiva de la Unión Soviética, ya denunciando su colapso en el año 89 para finalizar ya en el año 1992, con aquel libro, incluso El fin de la historia de Fukushima, muy inocentemente planteando que se terminaba entonces esa contradicción, ese antagonismo que había hasta generado, bueno, un conflicto al extremo de una guerra fría y un conflicto bélico al extremo de un autoexterminio de la humanidad con una guerra nuclear. Bueno, eso no fue así, siguió, se profundizó por la vía de la revolución marxista cultural, asumiéndose las premisas de Antonio Gramsci, ya desde antes, por supuesto, grupos marxistas organizados, críticos de esa Unión Soviética, venían trabajando fuertemente en los ámbitos universitarios, en los ámbitos filosóficos también, por supuesto, en los ámbitos empresariales, generando esta hegemonía cultural ya desde prácticamente la década del 60, se hace muy notoria y se va profundizando hasta que estamos en este mundo con una escalada globalista de condimentos de un marxismo cultural que se ha enraizado fuertemente con un condimento de marxismo clásico, clasicista, en el PIT-CNT y en el Frente Amplio, afiliados a ese foro de San Pablo, que es consecuencia histórica de esa reivindicación del marxismo revolucionario para construir sociedades socialistas. Ese es el contexto en el que estamos en América Latina. Foro de San Pablo, Grupo de Puebla, CELAC ahora. Ese es el contexto con gobiernos ya otra vez instalados, gobiernos de un perfil marxista, como el gobierno de Petro, como el gobierno de Ignacio Lula da Silva, como el gobierno de Boric. Una región complicada, digamos que contaminada de marxismo y marxismo-leninismo, y Uruguay con una fuerza política que pretende volver al poder del Estado con la voracidad con la cual manifiesta ese querer volver al poder del Estado, tener otra vez el gobierno. Y a raíz de todo ello, le ha siempre puesto cantidad de palos en la rueda a este gobierno, ha buscado por todos los medios posibles desestabilizar la situación social, económica e institucional del país. Recordemos que cuando comenzó la pandemia, como decíamos, este gobierno no contó con el apoyo de la oposición, sino todo lo contrario. Desde las críticas aparentemente teóricas o pseudo-teóricas, por ejemplo, de Mario Vergara, de Olesker, el que es economista, no es, ahora salió una especie de facímil de un documento de Lovaina que dice que es un magíster en economía, egresado con honores, sin haber tenido la licenciatura. Qué raro, ¿no? Habría que investigar más a fondo todo eso, si eso no es también una falsificación documentaria proveniente
precisamente un integrante de la fuerza que ha sido la reina política de las falsificaciones documentarias, como queda demostrado en esta causa de la falsificación de documentación civil para rusos que está investigando la fiscal Gabriela Fossati, quien, además, lamentablemente, pide licencia médica por sentirse muy presionada, muy agotada, muy desprotegida por el fiscal general de la Nación. Y ahora quedó en manos de un fiscal suplente, el fiscal Romano. Vamos a ver qué acontece con eso. Volviendo al tema, esa pseudo crítica de Olesker, de Mario Vergara al gobierno, era por el lado de que el gobierno no soltaba más plata, que era un gobierno amarrete en plena pandemia, que tenía que instalar una renta básica universal y tenía las puertas abiertas en los organismos multilaterales de crédito como para acudir a 3.500 millones de dólares más, es decir, endeudarnos más de lo que estábamos. Esas eran las premisas, esas eran las propuestas del Frente Amplio, que se acordarán ustedes iban con caras adustas y salían enojados porque decían que el gobierno no escuchaba, que el gobierno no quería dialogar. Se acordarán ustedes de esa campaña persistente, insistiendo con la renta básica universal y la cuarentena, por supuesto, obligatoria, la que planteó incluso Tabaré Vázquez, también entrando en las contradicciones declarativas o semánticas. Él había dicho que no en un programa, recuerdo que fue en el programa En la Mira, y el propio periodista del programa La Mira se agarraba la cabeza, ¿no? La frente con gesto de no lo puedo creer, la contradicción tan flagrante, tan notoria en pocos días, cuando había manifestado el propio Tabaré Vázquez que había que ir a una cuarentena obligatoria, y a eso se sumaba la renta básica universal, la gente encerrada, más endeudamiento. Bueno, el gobierno afortunadamente no hizo eso, hizo todo lo contrario, ordenó la casa, redistribuyó en su presupuesto inicial lo que había, un Estado que quedó deplorado, quedó con una economía de guerra. El Frente Amplio hizo un ajuste fiscal impresionante, no declarado, no declarado, inclusive ese ajuste fiscal que vino de la mano de una escalada tributaria impresionante, generando una presión tributaria a toda la actividad productiva del país, a toda la actividad que produce bienes y servicios, y es la que debe producir las riquezas en mayor medida y ahí entonces cuantificarse el crecimiento del Producto Bruto Interno. Bueno, esa actividad se vio muy lesionada, muy lastimada, comenzó en un periodo de recesión por el año ya 2017, se notaron sectores de la economía del país en una franca recesión, es decir, esa recesión es la merma de la actividad económica por más de 3 meses, cuando va decreciendo la actividad de pronto económica, de una cadena económica, de un sector económico. Eso se fue multiplicando, se fueron empresas, cerraron empresas internacionales que estaban invirtiendo en el país, empresas nacionales de cierto porte que tuvieron que reducir también su presupuesto, reducción de personal, otras que directamente cerraron, quebraron, y se generó una altísima tasa de desempleo después de aquel periodo de bonanza que habíamos analizado, de aquel periodo mundial de una globalización de los mercados como nunca ocurrió, de una tasa de exportación altísima para Uruguay, que llegó a 4 veces más en volumen económico de las exportaciones precedentes de nuestros commodities durante varios años. Y Uruguay, sin embargo, desde la administración del Frente Amplio quedó con una economía de guerra, con una economía que arrojaba un déficit fiscal altísimo del 5,1, una tasa de desempleo del 10,5%, de un endeudamiento cada vez más grande, un endeudamiento público interno y también el endeudamiento externo, la deuda externa del país. Todo eso, bueno, lo toma este gobierno y lo corrige. Y a la fecha hoy tenemos una economía que va recuperándose notoriamente, inclusive con un modelo económico, bueno, muy superior al anterior, una regla fiscal, es decir, una regla de distribución de gastos, una racionalización de los gastos, una rendición de cuentas acabadamente detallada año a año, que arroja números mucho más auspiciosos que todo lo anterior, y sin embargo, el Frente Amplio insiste en esa propaganda o en esas consignas propagandísticas de que este es un gobierno que está generando hambre y desempleo. Vamos a escuchar un poquito a Astori, lo que decía en su momento, cuando era un gobierno, para entender que el Frente Amplio fue el gobierno de la escalada impositiva, de los tributos, de los impuestos, de la alta presión fiscal sobre la actividad económica, el gobierno que ahogó
la actividad económica y que si volviera, vuelve con más voracidad, porque por su perfil ideológico no les importa el crecimiento del mercado, el crecimiento de la economía ni un modelo de desarrollo. Les importa, sí, la obtención de recursos económicos para sustentar una burocracia, y la burocracia que se creó en los gobiernos de Frente Amplio es una burocracia muy grande que no está justificada en cuanto al crecimiento económico del país. Una burocracia pública, de funcionarios públicos estatales, que hoy ejercen muchísima presión también para con este gobierno, sobre todo desde los dirigentes sindicales que están instalados en esos sindicatos, que a su vez están legalmente blindados, de modo insólito por nuestro Estado, en cuanto a las negociaciones colectivas y los consejos de salario, cogobernando el modelo económico o la macroeconomía del país. ¿Qué decía Astori respecto a lo que era un brutal ajuste fiscal? Vamos a escucharlo un poquito. El ministro de Economía, Danilo Astori, divulgó hoy el paquete de medidas para mejorar las cuentas públicas que precisan recaudar 500 millones de dólares más a través del aumento de impuestos y el recorte de gastos. Las medidas tienen como objetivo proteger los logros ya alcanzados, evitar costos sociales que ninguno de nosotros queremos, generar condiciones para seguir avanzando. Se va a modificar de manera muy mesurada, muy medida, algunas de las franjas del IRPF, la franja superior. ¿Eso no es aumentar impuestos? Es aumentar impuestos, pero no son impuestos nuevos. Yo había dicho que no iba a haber nuevos impuestos. Está cachando, ¿no? Cuando hemos hablado de no incrementar la carga tributaria de la población, estábamos no faltando a la verdad, sino revelando cuál era nuestro enfoque. En este contexto, no hacer una consolidación fiscal sería una irresponsabilidad muy grande. Yo creo que lo que más revela es que se le tome el pelo a la gente. Que consolidación fiscal. Consolidación fiscal suena un poquito mejor que ajuste, obviamente. Debo aumentar los impuestos, pero en mi discurso quisiera evitar llamarlo un doloroso impuesto de emergencia. Bien, si lo que quieres es mentirles, entonces podemos llamarlo ajuste temporal reembolsable. Me fascina. Este es un ajuste fiscal que es producto de tres elementos. Es producto de la mentira en la campaña electoral, es producto de la mala gestión del gobierno, del despilfarro, y es fruto de la corrupción. Se mintió para ganar una elección. Hay por ahí un axioma, y yo lo experimenté personalmente con la campaña electoral, que no se gana una elección hablando de impuestos, de aumentar impuestos. Claro, pero también cuando uno dice que no, después eso queda en el archivo. No se van a generar nuevos impuestos y durante este periodo de gobierno no se van a crear nuevos impuestos. No va a haber más impuestos y eso lo puedo declarar con total precisión y claridad. Que no se gana una elección hablando de impuestos, de aumentar impuestos. Claro, pero Ahí está, cuando uno dice ahí que no, está don Tabaré Vázquez. No se van a generar o no se van a crear nuevos impuestos. Bueno, no sé la diferencia entre generar y crear. Además, si habla de crear, son nuevos, ¿no? Evidentemente. Crear nuevos impuestos es una redundancia. No se van a crear impuestos o no se van a generar más impuestos, decían en definitiva. Y bueno, generar o crear impuestos es por la vía de un impuesto nuevo o aumentar una tasa impositiva. O sea, por ese lado ya estás creando una presión fiscal. Eso hizo el Frente Amplio. A su vez, a esa presión fiscal, a esa escalada impositiva, que en verdad tenía todas las características de un ajuste fiscal, a Astori le gustó la expresión consolidación fiscal. Incluso Astori hablaba de espacio fiscal, ¿no? Esas cosas pseudotécnicas, espacio fiscal. ¿Qué es el espacio fiscal? Más porcentaje de presión fiscal sobre el PBI, era eso, ¿no? Y un ajuste fiscal al que él le llamaba consolidación fiscal. Claro, todo este mareo de pseudoexpresiones técnico-científicas ante la inmensa mayoría de la población quedan como cuestiones engorrosas de la economía, tecnicismos, a los cuales no le dan mucho corte, por no decir otra expresión más clara, ¿no? Y ese es el gran problema que estamos teniendo en nuestros países, la poca formación de los conceptos básicos, por lo menos, del funcionamiento de la economía para el desarrollo de nuestra sociedad y para el bienestar y la calidad de vida
que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos de una república, de un Estado, de un Estado que queremos que sea un Estado de derecho, y ese Estado de derecho es el que tiene la autoridad de decirnos, de diseñar el modelo económico que el Estado debe seguir. Eso hay que instalarlo con más fuerza en el país. Carecemos de economistas que hablen con claridad respecto a este tema, y yo no sé si tenemos economistas con la experticia para poder explicar con claridad en qué consiste un modelo macroeconómico a la población en general, como dando clases en la escuela o en el liceo, explicar todo esto para que la gente pueda evaluar la situación en la que estamos hoy por hoy, que es infinitamente superior a la situación económica anterior con este gobierno, al cual ustedes saben muy bien que digamos, le hacemos muchas críticas y con honestidad intelectual. Tenemos críticas muy fuertes para con este gobierno, en tanto no ha aplicado cambios en políticas centrales de Estado que son necesarias para recomponer el Estado de Derecho republicano liberal. Y ustedes ya saben que me refiero, por ejemplo, a un sistema de justicia que es aberrante, el que instaló el Frente Amplio, el que instaló, inspirado en las teorías neoconstitucionalistas de Dworkin, de Hart, de John Rawls, que en su momento vamos a explicar de qué se trata eso y por qué hoy tenemos un sistema fiscalista adversarial acusatorio de juicio abreviado, incluso semánticamente incorrecto decirle juicio abreviado a un trámite de investigación fiscal a través del Poder Ejecutivo, porque la Fiscalía General de la Nación y los fiscales están integrados al Poder Ejecutivo como un servicio descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura, rompiendo en todo ese trámite en el cual tiene plenos poderes decisorios de investigar o no investigar, de conducir la investigación, de negociar y emitir acusación ante un denunciado, el fiscal y no el juez, como lo establece la Constitución de la República. Otra política que este gobierno no aplicó, lamentablemente, que lo podría haber hecho inclusive en plena pandemia y a través de un simple decreto, como lo hizo Jorge Valle, desactivar las negociaciones colectivas con los consejos de salarios, porque en verdad se podía argumentar que pervierten los principios de la autonomía de la voluntad y la libertad sindical, como así lo establecen los convenios internacionales de trabajo que Uruguay tiene suscriptos, incluso con la OIT, y pervierten el concepto en sí jurídico de la autonomía de la voluntad y la libertad sindical, como lo establece nuestra propia legislación soberana, nacional. Y se podría haber explicado todo ello respecto a la conducción económica del país, por ejemplo, en términos de asignación de recursos para la administración pública central y descentralizada, y para la asignación también y designación de funcionarios públicos de acuerdo a la ley orgánica del Estatuto del Funcionario Público. Ese tema es un tema fundamental, estos dos temas son dos temas grandes, centrales, como así, por supuesto, la reforma educativa que ahora está en marcha, y veremos los contenidos de estudio de esa reforma, que es lo que importa, porque ahí es donde se va formando ciudadanía rumbo a qué tipo de Estado, qué tipo de nación queremos. ¿Queremos un Estado republicano realmente democrático, liberal, representativo, con alternancia en el poder? ¿O queremos un Estado neomarxista, con principios como sociedad inclusiva, diversidad sexual, por ejemplo, economía de planes, economía de diseño y de subsidios? Eso es lo que trae, digamos, en la carpeta de gobierno el Frente Amplio y el PIT-CNT, y este gobierno ha congelado eso de alguna manera, deja una versión atenuada, una versión más benigna de esa globalización neomarxista que está instalada en el mundo. Vamos a ir dando datos incluso de lo que indican organismos internacionales y el fuerte arraigo que tienen con el país a través de tratados, inclusive, y de acuerdos internacionales que le imprimen a Uruguay esta dirección también política, de políticas sociales y de derechos que no se reconocen con la concepción de los derechos que establece la Constitución de la República. Porque la Constitución de la República, de estirpe liberal, sostiene los principios jurídicos ancestrales, rastreables ya en Platón, en Aristóteles, en Santo Tomás de Aquino, en San Jerónimo,
y en tantos juristas después ya de la modernidad, ¿no? De siglos XVIII, XIX, hacia el XX, que es el ius naturalismo, junto al ius positivismo, que nos reconocen los derechos como propiedades inmanentes de la condición humana. Los derechos son individuales. Así lo establece el artículo 7. Los derechos fundamentales que le dan razón de ser y le dan fundamento a nuestro Estado de Derecho constitucional, por eso son fundamentales, es el elenco de 6 derechos que menciona el artículo 7 de la Constitución: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, al honor, la seguridad, el trabajo y la propiedad. Y a partir de ahí, el elenco de los derechos que siempre son de naturaleza individual, inalienable, intransferible, innegociable, irreductible. Los derechos son individuales, sean derechos de personas físicas, biológicas, o de ficciones jurídicas como personas jurídicas, que son un epicentro individual también de derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. El derecho en sí, como ciencia jurídica, no reconoce los derechos colectivos. No se trata, no hay derechos colectivos, no hay derechos sociales. Los derechos son de las personas, de cada uno de nosotros. Y está, por otro lado, el bien público. Por eso somos una república. El bien público es un concepto distinto. Es, por ejemplo, la actividad pública del Estado, los 3 poderes, los bienes públicos, plazas, edificios, calles, avenidas, el espacio público, y todo lo que hace a la nación. Vamos a ir a una pausa, si te parece, Damián, y quiero entrar también con otro temita antes de recibir al Guardián de la República, que es la desestabilización que sigue haciendo la izquierda organizada sindicalmente, porque ayer apenas comienzan las clases de las escuelas y los liceos, comenzaron los paros y una amenaza de bomba en una escuelita, en la escuela Grecia, en Punta Carreta, si no me equivoco. Vamos a leer ese informe, porque realmente es lamentable lo que está pasando y creo yo que ahí hay que investigar a fondo qué ha sucedido con esa plataforma CREA, porque desde ahí se hackeó y se envió información de una amenaza de bomba a esa escuela. Quédate ahí.